Buen día con todos los participantes. Siguiendo con las exposiciones, en este caso vamos a tocar ahora el tema 5, que es la resistencia en Candida auris, ¿no? El diagnóstico de la resistencia. ¿Qué metodología se sigue en este caso para saber o para interpolar a qué antifúngico es resistente? Como lo habíamos dicho anteriormente, ya la importancia de este patógeno, tanto para la OMS como para las regiones, radica en ello, ¿no? La resistencia que pueden tener, que es muy diferente a las cándidas que normalmente se obtienen en el laboratorio, ¿no? Que aislamos, que la más frecuente es Candida albicans, Candida tropicalis, ¿no? Que normalmente tienen una baja resistencia. Sin embargo, en cuanto a auris, el principal problema que tienen es la resistencia, los brotes que se pueden dar en diferentes hospitales o nosocomios, y su resistencia no solo a los antifúngicos, también, como le decía, algunos compuestos que normalmente se utilizan en la limpieza y desinfección de los laboratorios. Vamos a tocar un poco de qué es la resistencia antifúngica, ¿no? Si bien nosotros hablamos muchas veces de la resistencia bacteriana, ¿no? Que es la que mayormente se ha estudiado, es la que también se presentan principalmente como problema en el ámbito hospitalario, ¿no? En este caso relacionado primero a enterobacterias, a bacilos gram negativos no fermentadores. Sin embargo, también existe la resistencia fúngica, ¿no? Como les digo, que es a veces muy poco probable en algunos tipos de cándidas, pero en auris sí vemos ello. Sin embargo, vamos a tener conceptos claros y, bueno, algunos ejemplos relacionados a ello, ¿no? Hay una resistencia intrínseca o natural, que ¿cómo lo califica el CLSI, no? Que es la resistencia que se refleja en todos o casi todos los representantes de una especie, ¿no? La resistencia intrínseca es tan común que las pruebas de sustituibilidad son innecesarias. O sea, ya diagnosticando, sabiendo qué patógeno es, ya inmediatamente nosotros podemos deducir qué, qué antibiótico en caso de bacterias o qué antifúngico no deberíamos dar, ¿no? En este caso, un ejemplo claro en cuanto a bacterias, para tenerlo claro, es en este caso los Proteus mirabilis, que son resistentes a la nitrofurantoína, que muchos de ustedes saben. En cambio, aquí también hay resistencias naturales, por decir, en cuanto a resistencia intrínseca o natural, tenemos a la Candida krusei, en caso de levaduras pertenecientes al género Candida, que es resistente, tiene resistencia intrínseca al fluconazol. Entonces, nosotros sabiendo que es krusei, ya no deberíamos, ¿no? En este caso, informar el fluconazol, sino informarlo como resistente. Por si en este caso los Cryptococcus no forman, tienen resistencia natural a la ciquinicandina, a la caspofungina, a la micafungina. Entonces no deberíamos tampoco informar, o en todo caso informar como resistente, ¿no? Y la otra es la resistencia intrínseca o adquirida, ¿no? Que el CLSI lo define como aquella resistencia desarrollada después del tratamiento antifúngico en muchos casos, o después de una exposición ambiental, ¿no? Y se observa con cepas particulares que normalmente, o sea, como cepa silvestre o como cepa salvaje, se encuentra susceptible, ¿no? Estos fenotipos de resistencia son debido a alteraciones o mutaciones genéticas que se manifiestan en un establo o un camino transitorio, ¿no? Están relacionados principalmente a algunos genes o algunas bombas, ¿no? Que están relacionados con este caso con el sitio activo del antifúngico, o con algunas bombas de expulsión que, que, que están codificadas por ellas, ¿no? Aquí sí la detección de la resistencia se debe hacer con una evaluación in vitro, ¿no? Ya sea por una prueba de susceptibilidad de discodifusión o de microdilución, ¿no? Que ya puede ser en este caso por ITES o por métodos también estandarizados que ya se tienen, ¿no? Que se les lo informa. En cuanto a detección de resistencia extrínseca, tenemos a Aspergillus fumigatus, que en este caso tiene la resistencia a triazoles por algunos genes, ¿no? Alteraciones del gen como el CYP51A. Como vamos a ver en Candida auris más adelante, vemos que hay algunos genes que están relacionados a algunas mutaciones frente a algunos antifúngicos. Sin embargo, algunos también están en proceso de descripción y no se tiene claro
qué gen es el que, ¿no? Exactamente está relacionado con ese tipo, con algunas resistencias. Sin embargo, muchos estudios ya catalogan o en este caso relacionan algunos de ellos. Ya cuando vemos el panorama de resistencia en otras cándidas, pues justamente eso es lo que decía, ¿no? Que hay mucha diferencia en cuanto a la resistencia en este tipo de patógeno como es el lauris frente a otros tipos de cándida. ¿No? En cuanto a cándida albicans, por decir, si bien hay alguna resistencia, principalmente el fluconazol, pues la mayoría en sí de especies o la frecuencia que se tiene son normalmente susceptibles. Sin embargo, ya en Estados Unidos había algunas indicaciones, o en este caso ellos habían encontrado algunos fenotipos de resistencia, ¿no? Pues sí encontraron que Candida glabrata, cuando hicieron un estudio de más de 12 años, encontraron en general que presentaba un 8.6% de resistencia al fluconazol. Y estas cepas que presentaban resistencia al fluconazol, el 10% de estas que presentaban esa resistencia, también presentaban resistencia a equinocandinas, ¿no? En este caso había una resistencia, podríamos decirle así, cruzada. Y de esas candidas glabratas, el 3.2% que tenía resistencia a equinocandinas, cuando veíamos estas cepas resistentes, también el 25% de ellas tenían resistencia al fluconazol, ¿no? O sea, al encontrar también resistencia a quinocandina, inmediatamente interpolaban que no se podría interpolar que hay un cuarto de estas cepas son resistentes al fluconazol. En cuanto a Candida paracilopsis, también vieron que la resistencia en este caso a los azoles, principalmente al fluconazol, se acercaba casi al 10%. Para el complejo de especies de Candida guillermondi, también veían que había ah, niveles altos en cuanto a la zinc para el fluconazol. Y ya las especies de Candida emergentes, que normalmente no se encuentran frecuentemente en el laboratorio, sin embargo, se pueden presentar y estas normalmente tienen resistencia o tienen cierta resistencia a los azoles, ¿no? Como Candida emuloni, como Candida duo Bosch emuloni, que como veíamos también en la exposición anterior tenían mucha relación con las Candida auris, ¿no? Y encontraban también en la Douche emuloni no solo el fluconazol, sino también alta resistencia a la anfotericina. Y vieron que en Candida kefir también encontraban la concentración inhibitoria alta en cuanto al fluconazol. Ya hablando específicamente de Candida auris, ¿no? Sabemos que Candida auris es un hongo preocupantemente resistente a los medicamentos, a los antifúngicos. A menudo son resistentes a múltiples fármacos, ¿no? Con algunas cepas ya resistentes a las tres clases disponibles de antifúngicos. Si bien la mayoría de clados, en este caso, tienen resistencia al fluconazol, algunos de ellos tienen también resistencia al voriconazol. Bueno, ambos pertenecen a la familia de los azoles, pero también se ha encontrado que hay resistencia en este caso a las equinocandinas, como caspofungina, como micafungina, y un porcentaje menor tiene resistencia en este caso a la anfotericina B, ¿no? Pero ya hay cepas en algunos países reportados con multidrogoresistencia, o sea que tiene resistencia a las tres clases de antifúngicos. El otro problema es que, como le decía también, que puede causar brotes en centros de atención médica. Algunos desinfectantes que normalmente se utilizan para el cuidado de la salud son menos eficaces frente a esta cepa, entonces es difícil de eliminar a la Candida auris, ¿no? Puede transportarse sobre la piel de los pacientes sin causar infección, permitiendo que se propague a otros, ¿no? Muchas veces hay eh, pacientes que son colonizados por auris, ¿no? Entonces en ellos también se ve que no debería haber un tratamiento específico, sin embargo algunos recomiendan que sí deberían tomarse un tratamiento terapéutico, pero más que todo aislar estos tipos de pacientes, ¿no? Pero también eso es importante en cuanto a la propagación, porque muchas veces no se sabe que este paciente puede tener ese tipo de colonizante como el auris y simplemente lo va pasando, ¿no? De un ambiente a otro, de una persona a otra. Ya hablando
qué genes, como le decía, han sido relacionados con algún tipo de resistencia. En Candida auris tenemos la resistencia a los azoles, que está relacionado a mutaciones o a sobreexpresión en el gen ERG11, en este caso que está delimitado a la, a la producción de bombas de flujo, ¿no? Que no permiten en este caso que los antifúngicos puedan entrar, o también relacionados con, en este caso, la producción de la pared celular a través del ergosterol y el lanosterol. En cuanto a las equinocandinas, vemos que están relacionadas con algunas mutaciones en genes, como el FKS1, el FKS2 y el FKS3. Ya cuando ven a anfotericina la resistencia, han asociado también algunas mutaciones, específicamente en el gen RG1, RG2, RG6, RG13. Pero como les digo, eso todavía está en estudio, si bien hay una relación que encuentran en algunos de ellos, específicamente no hay un gen, como en el caso de los azoles que está predispuesto o está relacionado exclusivamente con una resistencia. Y algunos polienos como la floricitosina que ha encontrado también resistencia por técnicas moleculares en el gen FUR1, ¿no? Entonces es importante determinar el tratamiento más eficaz para Candida auris, debido a que también no tenemos puntos de cortes clínicos establecidos ni por CLSI, que en este caso es el método americano, ni por EUCAS, que en este caso es dado por el Comité Europeo. Si bien Candida auris se había encontrado en el conducto auditivo, o sea, de cómo es que emana, cómo es que aparece esta nueva especie, no se tiene claro, ¿no? Hay relación en que esta nueva especie ha aparecido debido al calentamiento global, debido ¿no? a estos cambios que se han dado en el ambiente, ¿no? Al efecto invernadero y otros, debido a la alto uso de, en este caso, de azoles en la industria agrícola, entre otras. No hay ciertamente cómo ha emergido esta Candida auris, pero más o menos relaciona en relación a eso, ¿no? Al calentamiento global, al efecto invernadero, al uso de antifúngicos en la industria agrícola, en el uso de antifúngicos o ¿no? en algunos tipos de animales también. Al costado vemos un árbol filogenético, ¿no? De qué especies están relacionadas. Vemos que los clados diferentes, que ya lo habíamos mencionado, sudamericano, el este de Asia, el clado de sudafricano, y el clado últimamente el de Irán, ¿no? Que es el nuevo clado que se ha establecido en los últimos años. Y vemos el parentesco al costado, nomás aparecen las cándidas aemulonis, y bueno, ya con un poquito mayor, con mayor espacio vemos algunos otros tipos de cándidas, ¿no? Como la Oticilopsis, la Prasilopsis, la albicans y la tropicalis, ¿no? Entre otros. Entonces, si bien no existe puntos de cortes clínicos como le decía anteriormente, el CDC ha establecido algunos puntos de críticos tentativos, ¿no? Por decir, ellos han establecido que cuando el fluconazol tiene una CMI mayor o igual a 32 en Candida auris, deberíamos reportarlo o interpretarlo como resistente frente a este tipo de antifúngico. En cuanto al voriconazol y otros triazoles, ¿no? Se ha visto que no han establecido puntos de corte. Sin embargo, algunos dicen que sea mayor o igual a 4 para anfotericina B, que es un polieno, en este caso un punto de corte clínico o una concentración mínima inhibitoria mayor a 2 debería establecerse como resistente. Y a la acetilinocanina sí hay una variabilidad, ¿no? Para nidolofungina y micafungina sería mayor a 4 y para caspofungina mayor a 2 para establecer la categoría de resistente. Como le digo, el CDC estableció esos puntos tentativos que si bien nosotros lo podemos tomar como referencia, no han sido validados en este caso por el CLSI, ¿no? Pero de todas maneras, en función de ellos nosotros podemos establecer este tipo decir cuándo es resistente o cuándo no. Ya en función de estos puntos críticos tentativos, si nosotros queremos diferenciar en cuanto a los clados,
pues hay una heterogeneidad, ¿no? No podemos decir que el clado 2, el clado 3 o el clado 4 está relacionado con un tipo de resistencia. Sin embargo, hay algunas comparaciones o en ese caso asociaciones que se hacen, ¿no? Han visto que clado 2, por decir, tiene la mayor sensibilidad al fluconazol que los demás clados. Pero eso no quiere decir que todos los de clado 2 sean sensibles al fluconazol. En el caso del clado 1, ellos son los que presentan mayor resistencia al fluconazol en un 97% y anfotericina B en un 40 o un 50%, que es bastante alto, ¿no? Este clado 1. En cambio, el clado 4 y el clado 3 son los que mayor resistencia presentan a las equinocandinas. En este caso, ¿no? A las micafunginas, capofungina principalmente. Y si ya nosotros queríamos saber un valor total o hacer ¿no? un bosquejo de todo ello, podríamos decir que aproximadamente el 50% de todos los aislamientos de Candida auris en el mundo, ¿no? De los 5 continentes, son resistentes a una o más clases de agentes antifúngicos, ¿no? Lo cual es preocupante. Se ha visto también que la aparición de la resistencia a las equinocandinas muchas veces es después de una exposición prolongada a algún tipo de estas, ¿no? Como es la nidolofungina o caspofungina. Y esto se ha visto en muchos brotes, ¿no? Si bien el tratamiento más efectivo hasta el momento dentro de esas tres clases de antifúngicos son las equinocandinas, ya que en general la resistencia es muy poca, ¿no? Vemos que, ¿no? En el clado 4 y 3 una resistencia del 7%, ¿no? En general, se ha visto que justamente en estos brotes, después de un tratamiento prolongado con ella, es que se genera este tipo de resistencia. Entonces, el cual también es un poco preocupante, ¿no? Este es el antifúngico que mayor efectividad está ejerciendo hasta el momento. Entonces, en Candida auris podemos hablar de pan resistencia, en este caso la resistencia a los tres antifúngicos, ¿no? Por decir, en algunos estudios o en algunas regiones, como en el caso de Estados Unidos, que bueno, nosotros son los que mayor cantidad de auris tienen y los que mayor investigación tienen en ello. Dice que se informaron 4 casos no relacionados con resistencia a los 3 clases de antifúngicos, ¿no? En ese caso, 3 en Nueva York y uno en Maryland, ¿no? Y cuando hicieron el estudio de brote, vieron que ninguno de estas personas que tenían en este caso, estas auris multidroga resistentes, tuvieron viajes internacionales o atención médica, ¿no? Eh, Sin embargo, veían que todos estos pacientes estaban ventilados mecánicamente y habían estado en centros de atención o en nosocomios por un largo periodo de tiempo, lo cual puede decir, ¿no? Que está relacionado principalmente con brotes hospitalarios, ¿no? Con el tiempo de permanencia en ellos. Y todos los casos clínicamente tenían candida auris sensible a las equinocandinas en un principio, pero desarrollaron la resistencia después del tratamiento, ¿no? Para estas 4 cepas, justamente los que le comentaba en la diapositiva anterior. Ahora, el tratamiento para las infecciones de Candida auris, en este caso para las cándidas en general, varía según el sitio de infección, ¿no? El sitio de infección, el estado inmunológico del paciente, y en este caso la especie de cándida responsable de la infección. Sin embargo, para Candida auris se tiene un flujo más que un flujo de trabajo, podríamos decir, ¿no? Los antibióticos de primera línea y los antibióticos alternativos cuando hay algún tipo de resistencia o cuando no responden al tratamiento. En este caso también lo delimitan en pacientes por decir que son mayores a 18 años, o sea, en pacientes adultos el tratamiento de primera línea en este caso son eh, la caspofungina, la nidolofungina y la micafungina, que son las equinocandinas, ¿no? Y si no hay una respuesta frente a ellos, el tratamiento alternativo sería la anfotericina B liposomal. En cuanto a niños mayores de 2 meses de edad, el tratamiento de elección de primera línea sería la caspofungina y la micafungina, también equinocandinas, y cuando no hay respuesta frente a ellos, también sería la anfotericina B liposomal. Y en neonatos, en niños menores a 2 meses de edad, la primera línea, en este caso utilizada, es la anfotericina B deoxicolato,
Y un tratamiento alternativo, si no hay respuesta a ellos, es la cafofungina, la micafungina y la anfotericina B liposomal, ¿no? Se ha visto cuando hay multidrogo-resistencia, bueno, la combinación en este caso de estos tipos de familias de antifúngicos muchas veces es utilizada, ¿no? Se ha visto en este caso combinaciones de azoles con equinocandinas, en este caso de polienos como la anfotericina B con la 5-flucitosina o la cafofuncina con el posaconazol, ¿no? Se ha visto que en algunos casos es realmente eficaz frente a estas cepas resistentes, ¿no? Multidrogo resistentes. Sin embargo, nuevos fármacos ya están apareciendo en el mercado y por decir la resafungina tiene, ¿no? Es bastante utilizada, es un fármaco que ya se encuentra en el mercado, que eh, tiene, ¿no? un mayor grado de susceptibilidad frente a estas candidaurias, por lo que también se puede utilizar. El Ibrexafungerb y el fosfomano Jepix también son otros compuestos que actualmente se encuentran en etapa, ¿no? de desarrollo clínico también. De estas nuevas psicóticos frente a estos tipos de cepas resistentes. Ahora ya hablando o entrando, ¿no? a nuestro país, los primeros reportes de Candida auris, como se ha visto también ya en algunas presentaciones anteriores, se den en el año 2020, ¿no? Justo en la etapa de pandemia. En este caso, la identificación que se realiza de esa Candida auris en el laboratorio en un principio es ¿no? Por el Malditov, que también hemos visto en la exposición pasada cómo es que se identifican. Y también se hizo, en este caso se estandarizó el PCR en tiempo real. Y por ambas metodologías pudimos llegar a la conclusión de que eran, en este caso, unas Candida auris, ¿no? Como especie. Vemos algunas características de los tres casos de donde se aisló Candida auris, pero sin embargo no lo vamos a tocar, pero sí es importante ver en cuanto al tipo de resistencia, ¿no? Si ustedes ven en el cuadro en cuanto al fluconazol, vemos que para los tres casos, las cepas de Candida auris son resistentes. Ya cuando entramos al voriconazol vemos que normalmente se encuentran entre 0.25 y 0.12, ¿no? De potencia mínima inhibitoria. El itroconazol también bastante bajo, sensible, el posaconazol también. La gaspofungina ¿no? también con baja, en este caso, CMI para este antifúngico en Candida auris. Para micofungina, para anfotericina y para fluocitocina también vemos bastante bajo, ¿no? Entonces, lo que podríamos interpolar que estas tres cepas o las cepas que fueron reportadas al principio solo fueron resistentes al fluconazol. Sin embargo, hasta el momento de hoy vamos a ver que también ya tenemos más cepas, ¿no? De 2020 hasta 2024 y que ya no solo son resistentes al fluconazol, sino algunas de ellas también han presentado resistencia al boriconazol. En, en el laboratorio, en este caso, ¿no? Nosotros en el laboratorio referencial de micología, si bien, como le decía, no hay puntos de cortes clínicos para microdilución, sino los puntos cortes dados por el CDC, para discos difusión no hay tampoco, ¿no? No hay menos puntos de corte, ni puntos de corte epidemiológico, ni nada. Sin embargo, si nosotros, de todas maneras, al realizar una prueba de disco difusión vemos que no hay halo o que no se forma halo frente al fluconazol o algún azol, entonces podríamos interpretarlo como una cepa resistente, ¿no? Obviamente porque no hay una formación de halo. Y justamente bajo esos dos métodos nosotros hemos trabajado estas cepas que nos han llegado. Al principio, un método, siempre le hacemos la discodifusión para tener una idea ya de más o menos qué, ¿no? qué antifúngicos pueden estar resistentes. Y con la microdilución, ya sea la que es estandarizada por el CLSI, o en este caso nosotros también utilizamos algunas plagas de microdilución que ya vienen preparadas, también se puede dar, ¿no? Este tipo de resultados en función de ellas. Eh, en cuanto a
microdilución, nosotros como le decíamos, hemos establecido, hemos trabajado en función del CLSI, pero también hemos realizado, en este caso, las técnicas de microdilución con algunos elementos que vienen en el mercado, ¿no? Específicamente listos para poder ser utilizados y por colorimetría poder establecer un punto de corte, ¿no? Como es en este caso los métodos colorimétricos de Sysintry, ¿no? Que vemos que tienen diferentes antifúngicos. Podemos testear anidolofungina, micafungina, caspofungina, flucitocina, posaconazol, boriconazol, itraconazol, fluconazol y anfotericina B, ¿no? Entonces podemos testear a través de ellos hasta 9 a 10 antifúngicos, ¿no? Como lo podemos ver ahí, y la interpretación de ellos se hace en función del color, ¿no? Vemos que en este caso, cuando hay un viraje de color rosado o azul, ahí establecemos el punto de corte clínico, o en este caso que diga la CMI para ese tipo de antifúngico frente a la especie que estamos testeando. Entonces sí es importante y nos ayuda bastante estas pruebas, ¿no? Ya que las pruebas de CLSI muchas veces, si bien hay un método estandarizado, en este caso el ojo del personal tiene que estar tener mucha experiencia para poder establecer el punto, en este caso de CMI, de concentración mínima inhibitoria, frente a la especie. Sin embargo, con estas técnicas que les digo, como el sensititre, que ya vienen preparadas estas placas, por colorimetría es mucho más fácil establecer los puntos de corte, ¿no? No, que diga en este caso la concentración mínima inhibitoria. Y al igual que todo, ¿no? En este caso que todo un proceso, también se tiene que tener algunos controles de calidad. En este caso se utiliza cepas ATCC para poder hacer el control de calidad. En este caso se utiliza la Candida krusei, ¿no? Para hacer ello. Entonces ya haciendo nosotros, les voy a presentar algunos resultados o de la experiencia que nosotros tenemos en cuanto a resistencia y vigilancia que se ha hecho en laboratorial frente a Candida auris en nuestro laboratorio. Por decir, esto es un reporte desde el año 2020 hasta el año 2023, a mediados del 2023, donde vemos que de las 29 cepas que, bueno, que llegaron al laboratorio, pues 10 pertenecían al sexo femenino y 19 al sexo masculino. Cuando vemos según el género por año, podemos ver que en el 2020, en el 2022 fueron en donde mayormente nos llegaron estas cepas y exclusivamente o en mayor cantidad en el género masculino, ¿no? Con 11 cepas para el 2022 masculino y 5 para el género femenino, igual como podemos verlo para los otros años, ¿no? En el 2020, si bien se dio el primer brote, al final pudimos obtener 5 cepas durante ese año, en el 2021 solo 3 y el 2023 hasta mediados, como les decía, 5 cepas. Eh, Como le decía, nosotros llegaron estas Candidas auris y lo primero que nosotros realizamos es el método de discodifusión, siempre para tener una idea ya de más o menos qué antifúngicos no pueden ser, en este caso, resistentes en esta especie. Eh, Utilizamos disco de fluconazol de 25 microgramos y de boriconazol de 1 microgramo. Vemos que en las 29 cepas para el fluconazol no se observó halos de inhibición, lo cual ya era un predictivo de que era resistencia al fluconazol. Y en cuanto al boriconazol se observó halos de inhibición, pero sin embargo como no se establecieron puntos de corte microbiológico, puntos de corte clínicos, sin embargo podemos ver que en este caso 7 cepas de la 29 no presentaron halos de inhibición para el boriconazol, o sea, interpolamos que eran resistentes, y 22 de ellas presentaron halos de medición entre 15 a 34 milímetros, ¿no? Y finalmente, ya cuando hicimos la microdilución frente a estas cepas, no pudimos realizar a las 29, sin embargo realizamos a 20 cepas, ¿no? ¿Y qué pudimos encontrar en ellas? En cuanto a nidolofungina, en este caso de las 20 cepas testeadas, 7 de ellas encontraron una concentración mínima inhibitoria, en este caso de una concentración de 0.25 microgramos por mililitro, ¿no? 5 de ellas en una concentración de 0.12, 3 de ellas 0.5 y 4 de ellas en una concentración de 1.
y una de ellas también vemos que obtuvo una concentración de 8, ¿no? En cuanto a la nidolofungina. Ya cuando vemos el rango de MIC en relación a la nidolofungina, vemos que va desde una concentración de 0.12 a 8, ¿no? Y una media geométrica, si podremos establecer, sería de 0.3 más o menos, ¿no? Una media. En cuanto a la anfotericina, la mayor cantidad de cepas encontraron en ese caso una concentración inhibitoria frente a una concentración de 0.5 microgramos por mililitro, como podemos verlo ahí también. Y cuando hacemos un rango, ¿no? De las en este caso, de todas las cepas que se encontraron de 0.25 y a 1 microgramo por mililitro. Y si sacamos una media geométrica, vemos que la mayoría de ellas está entre 0.51, ¿no? Más o menos es la media geométrica de de la concentración de este tipo de antifúngico, como es la anfotericina B. En cuanto a la micafungina y caspofungina, como podemos ver, hay mucha similitud. 9 de las cepas, la mayor cantidad de ellas se encontraron en un rango de 0.12, ¿no? En esa concentración. Y si sacamos una media geométrica para la micafungina, encontraremos una media geométrica bastante baja de 0.1 y para caspofungina de 0.2, ¿no? Que es baja en relación a en este caso, anfotericina B, que es 0.5, un poquito más alta. Y ya cuando testeamos flucitocina, vemos que la mayoría también de las cepas testeadas, 14 de 20, se encuentran en una concentración mínima inhibitoria de 0.12. Y cuando sacamos una media geométrica, vemos que es baja también, de 0.17. En cuanto al posaconazol, encontramos también que la mayoría de cepas 12 de las 20 se encontraban en una concentración mínima inhibitoria de 0.12. Cuando sacamos la media geométrica también es bastante baja, ¿no? 0.11. Para el voriconazol pudimos encontrar que la mayoría ¿no? Tuvieron un rango de MIC de 0.25. Sin embargo, una obtuvo un MIC en este caso de 8. Algunas de 0.12 y otras de 0.06, ¿no? Cuando sacamos una media geométrica encontramos una media geométrica relativamente no mediana de 0.2. Para el itraconazol vimos que la mayoría de cepas tenían, 9 de las 20 tenían un MIC de 0.12. Y si sacamos una media geométrica también vemos que es de 0.19 o 0.20 también, ¿no? Que es medianamente, ¿no? En relación a las demás. Y cuando asociamos el fluconazol vemos que todas las cepas tienen un MIC mayor a 32. La mayoría de cepas con un MIC principalmente de 64, 11 de las 20 testeadas. Y al hacer una media geométrica, pues encontramos una concentración de 78 microgramos por mililitro, ¿no? Que es bastante alta, por lo cual es considerada resistente para todas las cepas testeadas. Bueno, eso es principalmente lo que quería mostrarle en relación a la resistencia en Candida auris. Es explicarle más o menos cómo es que nosotros trabajamos, cómo es que se trabaja, si bien no existen puntos de cortes clínicos establecidos, sin embargo, en función de los puntos de cortes realizados por el CDC, podemos establecer algunos valores o determinar resistencia o sensibilidad en esta cepa frente a los diferentes antifúngicos que se puedan testear, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.